Bueno, este evento se está realizando a través de Zoom, como saben, y se pueden conectar quienes nos están viendo a través de otras plataformas, a través de el sitio web www.easy-latino.org, y también está siendo transmitido en las cuentas de Facebook de las organizaciones aliadas: Fundación Mi Sangre, Fundación TAP, Fundación OPEPA, Fundación Gratitud, Colombia Cuida Colombia, Red Papás, Jardines Infantiles Origami, Advenio Colombia. Y también se está transmitiendo a través de emisoras comunitarias de Medellín, de Briceño, Valdivia, Ituango en Antioquia, y también de Turbaco en Bolívar. Bienvenidos y bienvenidas. Repasemos antes de empezar los protocolos de participación. Básicamente, les proponemos que mantengan la cámara apagada, mantener el micrófono en silencio, y para intervenir, por favor, hacerlo a través del chat. Va a haber un momento para preguntas. Por favor, las envían por el chat o los chats de las organizaciones que están retransmitiendo, y se las entregaremos al moderador en su momento. Bueno, en nombre de todos los aliados, quiero agradecerles por aceptar esta invitación a este panel con el que lanzamos la campaña Y Sí. Yo soy Catalina Koch, directora de la Fundación Mi Sangre, y pues estamos muy emocionados con el lanzamiento de esta campaña, que es una iniciativa que nació en el marco del Weaving Lab, un ecosistema de aprendizaje global del cual hacemos parte algunos de los organizadores: Gaby Arenas de la Fundación TAP y Luis Camargo de OPEPA. Y pues a raíz de un diálogo muy básico que estábamos teniendo entre varios colegas un par de semanas después de iniciar la pandemia, Vishal Tareja, un colega que lidera una organización muy importante en la India que se llama Sueña un Sueño, nos compartió la historia de un adolescente que, pues en el momento en que empezó la pandemia y cerraron los colegios, tenía una gran pasión por estudiar y le rogó a sus papás hasta más no poder comprar datos para poder seguir estudiando, y sus papás habían perdido gran parte de sus ingresos. Era un gran esfuerzo para ellos, pero hicieron hasta lo imposible por comprar estos datos. Y cuando la niña se logra conectar a su primera clase, pues en medio de intentar entender cómo era, cómo funcionaba, llegó 5 minutos tarde, y desafortunadamente el docente la marcó como ausente y no la dejó entrar a clase. Parece algo sencillo, pero creo que demuestra ese afán por recrear prácticas y paradigmas de educación que tenemos offline, que además ya teníamos que cuestionarlas, pero simplemente las estamos llevando al mundo online sin cuestionarnos la realidad y los retos y las dificultades que hay detrás de todo eso. Familias que viven en casas muy pequeñas, hacinados, con situaciones muy difíciles en temas de ingreso, también situaciones de violencia intrafamiliar, y en muchos casos, desafortunadamente, no estamos teniendo conciencia alrededor de eso. Pero como si fuera poco, el día anterior había salido una noticia en la India contando de otra niña, la mejor de su colegio, una gran estudiante, que también le rogó a sus papás para que pudieran comprar estos datos. No la lograron en este caso, y la noticia era que la niña había cometido suicidio. Esto nos movió a nosotros muchísimo, y claro, inmediatamente conectamos con la realidad de nuestra región, de nuestro país, Colombia, donde tenemos miles de historias similares debido a la situación que estamos viviendo como humanidad.
quiero invitarlos a escuchar un breve video de nuestro colega Vishal, quien nos inspiró con este movimiento global que ya se está manifestando en distintos países y que ahora se lanza aquí en Colombia y en Latinoamérica. Hello, my name is Vishal Talreja. I'm a co-founder at Dream a Dream, a non-profit based out of India, working with children and young people from marginalized backgrounds. I am here to invite you to repurpose education for all children in the post-COVID world. We have seen unprecedented impact on children due to the pandemic and extended school closures. 90% of the children across the world have been impacted, more so in countries like India, Brazil, and Colombia, where some of the largest populations of children go to school. The impact on children from marginalized backgrounds has been severe. As we reached out into communities to understand some of this, what we heard was astonishing. We've seen children experience tremendous amount of stress and anxiety caused due to misinformation, fake news, or lack of information. Their families have lost sources of income and livelihoods due to the extended lockdown, and this has impacted children's ability to engage in learning or even access food for basic survival. We always talk about the purpose of education being preparing kids for an uncertain, complex future. Well, that future is here now, and our kids are not prepared. However, before we rush towards reactionary solutions, our invitation is to take a pause and reflect on the structural and systemic challenges within our current education system. How do we ensure that we do not replicate old offline models and repurpose them towards an online mode? Because this is not what is needed right now. Schools cannot go back to business as usual at the end of this crisis. We cannot double down our efforts to help children. Luis, ¿me hace señas si está congelado el video para todos? ¿Sí? Bueno, de los retos que tenemos con el mundo digital, lo mismo están viviendo todos nuestros niños y niñas, y es precisamente de los desafíos que tenemos que enfrentar. Vishal terminaba invitándonos a pausar, a reflexionar y a aprovechar este momento de crisis para encontrar soluciones a la situación actual que tenemos y buscar alternativas para el aprendizaje de los niños hoy en esta circunstancia, pero también aprovechar este momento para reimaginar el aprendizaje, para reimaginar la educación que desde antes ya teníamos retos significativos para hacerla más pertinente para nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes en general. Creo que la invitación que nos hace Vishal es absolutamente pertinente y relevante para América Latina y para Colombia. Sin duda, todos estamos siendo afectados por esta situación. El COVID-19 llegó como un ventarrón que nos trastornó la vida a todos, y quienes tenemos hijos sabemos lo difícil que ha sido adaptarnos a subir nuevos roles, y el cierre de las escuelas sin duda tiene serias implicaciones en la salud emocional de los niños, de las niñas, de los jóvenes, también de los maestros, de los padres. Pero lo cierto es que el COVID, creo yo, ha hecho mucho más evidente la desigualdad en nuestra región y en el mundo. Claramente los impactos son mucho más altos, mucho más graves en poblaciones menos
favorecidas. Solo por mencionar unas cifras, la tasa de pobreza en Colombia antes del COVID se acercaba ya al 20% y claramente la situación de desempleo, de ingresos y demás se está complicando y esto pone aún más presión en las familias. Y según el DANE, solo el 50.8% de los hogares en cabezas municipales tiene acceso a un computador y el 9.4% en zonas rurales. Esto plantea enormes desafíos y claramente hay unas implicaciones diferentes para las personas y las familias con menos favorecidas. De esto hablaremos durante el panel para que generemos conciencia sobre los efectos y los desafíos que esto plantea para un país como el nuestro. Es claro que también nos enfrentamos al dilema de si abrir o no abrir y si abrimos cómo. Y esto también tendrá otra serie de implicaciones. Podemos tocarlo en el panel, pero creo que no debemos quedarnos solo en este debate, porque en todo caso, nuestra invitación es a pausar, a reflexionar, a tomar conciencia sobre las serias implicaciones que esto está teniendo en la salud emocional de los estudiantes y de la población en general, pensar también en soluciones a corto plazo que están surgiendo y que debemos inventar para mitigar el impacto, pero no quedarnos ahí, aprovechar esta crisis para reimaginar la educación y poder entonces transformar paradigmas e inventar nuevas formas para el aprendizaje. No podemos volver a lo mismo y creo que todos podemos hacer algo como padres de familia, como maestros, como estudiantes, como líderes de organizaciones, líderes de opinión. Siempre antes de un cambio sistémico hay un cambio de paradigmas y esta es la invitación. Con esto quiero invitar a Camilo Hoyos, director de la Fundación Gratitud, quien va a moderar este panel. Hola a todos, Cata, muchas gracias. Les doy una especial bienvenida a este conversatorio que asimismo es el espacio de lanzamiento de nuestra campaña. Les agradezco que estén acá y también, como dice Cata, les agradezco la paciencia que podamos tener por posibles problemas tecnológicos y demás, porque todos tenemos la realidad más cerca. Entonces, muchas gracias. ¿Qué queremos hacer acá? Pues queremos prácticamente generar un espacio de conversación en el cual podamos contextualizar debidamente la campaña que estamos proponiendo. Es decir, hay muchos temas que seguramente muchos padres que los están escuchando en este momento y asimismo profesores y directivos de colegios y una cantidad de actores del gremio, pues hemos visto lo que es la toma de decisiones bajo la sombra del miedo, ¿cierto? Y este miedo es grande. Este miedo, por un lado, se ha visto representado en todas las películas de ciencia ficción que hemos visto en la vida, que nos han hablado de pandemias, de virus. Ya tenemos un imaginario funcionando allí, pero también hemos tenido una cantidad de cosas que no nos han permitido pensar con claridad. Muchas veces no nos han permitido tomar las decisiones a partir de un conocimiento asertivo de las cosas, sino que nos hemos visto apurados prácticamente por cosas que no nos deberían apurar, sino que al contrario deberíamos tomarnos el momento para frenar, para darnos cuenta de qué está ocurriendo y sobre todo para que podamos entender las posibilidades que se nos puedan ofrecer. Asimismo, tenemos que ser conscientes que estamos en Latinoamérica y es desde Latinoamérica desde donde estamos hablando, ¿cierto? Y eso tiene unas implicaciones que antes de darle la palabra a nuestro panel, para poder seguir arrancando y que podamos retomar nuestra información desde las cifras, queremos traer un poco de datos que hacen acuciante las preguntas que nos estamos haciendo en este momento. En América Latina, 184 millones de personas viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. El 5% de la población económicamente activa perderá sus ingresos a causa de la pandemia. Siguiente, Cristian. La región tiene 8 millones de migrantes. 46% de esos migrantes son pendulares sin ningún tipo de acceso a vivienda, servicios de salud y educación. Siguiente. Alberga, por lo tanto, América Latina el
13% de la población mundial y en ella se registran el 42% de todas las víctimas de homicidios en el mundo. Y el 72% de estos homicidios se debe a la violencia interpersonal e intrafamiliar, lo que ya nos empieza a marcar un tema, y es que quédate en casa no es igual para todos. Hay un quédate en casa para cierta población y hay un quédate en casa para otro. La región tiene también los más altos índices de corrupción y donde las tasas de desnutrición crónica infantil superan el 45% en países como Venezuela y Guatemala. Siguiente. Y el 75% de 3.549 encuestados han tenido alguna afectación en su salud mental durante la cuarentena en Colombia. El 54% dice haberse sentido nervioso, el 53% cansado, el 46% impaciente, el 34% ha sentido rabia o ira por el aislamiento, siendo los jóvenes entre los 18 y los 29 años los más afectados por la situación. Estudio de solidaridad, respuesta social a las medidas del gobierno. Siguiente, Cristian. Así que hemos decidido, frente a estas cifras que nos pueden generar miedo y un poco de pánico, como muchos de ustedes desde sus terminales lo están pensando, dijimos, pues, qué mejor que traer expertos para que nos ayuden a entender estas cifras, sobre todo desde el momento y desde el marco desde donde estamos hablando. Así que, en primer lugar, pues le damos la bienvenida a Isabel Segovia. Isabel estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania, hizo su maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Vanderbilt. Cuenta con 20 años de experiencia en la gerencia de proyectos educativos en el sector público y privado. Entre 2008 y 2010, siendo viceministra de Educación en Colombia, diseñó e implementó el primer programa de atención integral a la primera infancia. Hasta comienzo de este año fue miembro y vicepresidente del Consejo Superior de los Andes. Actualmente es gerente general de los Jardines Infantiles Origami y columnista de El Espectador. Isabel, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Muy honrada de estar acá. Gracias. Contamos también con Félix Beleño. Félix es nacido en Turbaco, Bolívar, docente licenciado en Español y Literatura y especialista en lúdica educativa. 30 años de servicio educativo en la institución educativa La Buena Esperanza de Turbaco, participante de los proyectos de la Fundación Mi Sangre e integrante de diversos colectivos y corporaciones de medios alternativos y comunitarios en su región. Félix, bienvenido. Me honra mucho darte la bienvenida porque sé que tienes muchas historias de regiones que vamos a tener muchas ganas de escuchar. Bienvenido. Estás con el... De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, a todos los compañeros invitados y al lanzamiento de esta importante estrategia e iniciativa. Gracias. Félix, a ti muchas gracias. Y por último, contamos con Carolina Piñeros, colombiana, casada y madre de 3 hijos, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en desarrollo personal y familiar del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Una de las fundadoras de la Red de la Paz, desde la Asociación de Padres de Familia del Gimnasio La Montaña, en febrero de 2003. Desde abril de 2004 está dedicado de tiempo completo a su dirección ejecutiva y antes de la gestación de Red Papás desarrolló múltiples actividades laborables y de servicio. Carolina, también te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Camilo, muchísimas gracias por la invitación, a Catalina y a todos los panelistas que nos acompañan hoy. Un honor estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Bueno, si les parece, dejémonos de tantos preámbulos porque queremos escucharlos a ustedes. Así es que quisiera comenzar haciéndoles una pregunta que nos permita de nuevo aterrizar una cantidad de términos que muchos de nosotros estamos usando, pero a veces no sabemos si los estamos entendiendo bien. Entonces, quiero comenzar preguntándole a cada uno de ustedes, ¿por qué debemos hablar de salud mental en este momento? ¿Por qué resulta prioritario afrontarnos a la salud mental y no a la salud de la aritmética, de la geografía, etcétera? Y por ahí derecho, ¿de qué manera aporta la escuela o el sistema educativo a esa salud mental de niños y adolescentes? Isabel, si quieres comenzar, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Camilo. Y un saludo a todos los panelistas también que nos acompañan acá. Un honor estar con ustedes nuevamente. Bueno, el foco de la salud emocional, digamos, de los niños y los jóvenes, pues termina siendo primordial en estos momentos porque pues un confinamiento largo causa traumatismos en toda la población. No solamente los niños y los jóvenes. Lo que pasa es que los niños y los jóvenes todavía están en proceso de desarrollo y no tienen las herramientas para enfrentar la situación que estamos sintiendo. Si ustedes piensan en los adultos, pues yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esto, hemos tenido momentos de mucho estrés y de muchas preocupaciones durante este confinamiento, todos de distintas maneras. Ustedes se pueden imaginar un joven que estaba acostumbrado a ser libre, a salir, a tener contacto con sus pares, a poder relacionarse con los profesores y a poder interactuar, digamos, de manera presencial y física, a tener espacios distintos a la casa, lo que podría estar sintiendo. Ellos, los jóvenes, tienen unas, digamos, mayores herramientas para poder enfrentar la situación en la que están. Sin embargo, emocionalmente todavía no son personas maduras. Y eso puede llevar a unas situaciones de estrés no claramente identificables que hacen que puedan tener unas repercusiones más adelante durante el transcurso de su vida entera que lo remitan a este momento. Para mí en especial, yo sé que Carolina en un momento dado va a hacer un énfasis grande en el tema de la juventud porque ella es bien enfocada y bien experta en ese tema. Yo me voy a querer meter en este momento en el tema de los niños y de los niños chiquitos. La situación de los niños chiquitos es tremenda. Ellos, uno cree realmente que los niños tienen capacidad de resiliencia y eso es equivocado. La resiliencia implica que uno es capaz de entender que hay cambios que lo van a llevar a otro mundo, no necesariamente mejor, pero a otro mundo. Los niños no tienen futuro en su cabeza. El futuro es absolutamente inmediato. Entonces, ellos no tienen ninguna comprensión realmente de por qué se encuentran en este momento, en esta circunstancia, y por qué están limitados, por qué no pueden ver a sus compañeros, por qué no pueden ir a su jardín o a su colegio, y se adaptan no fácilmente porque uno como adulto los hace adaptar, digamos, eso es parte, pero si todos hacemos una reflexión, cuando uno va a cualquier psicoanálisis o cualquier terapista, siempre lo remiten a la infancia y lo remiten a la infancia no por algo chistoso, digamos, sino porque realmente esas cosas que le dejan a uno marca ahí fueron esos traumas o esos sucesos que uno no pudo desarrollar porque nunca entendió. Y entonces los niños en este momento, aunque los veamos felices y tranquilos, que no es el caso de la mayoría de la población colombiana desafortunadamente, pero pues digamos nosotros de cerca muchas veces los vemos felices y tranquilos y tienen espacios y nuestro cariño y nuestro acompañamiento, etcétera, están confinados y lo que perdieron fue la libertad. Y la libertad siempre estaba enmarcada en un cerco, digamos, de colegio, de institución educativa, de familia, pues no era completa, pero había una libertad. Hoy en día no la tienen. Y si nosotros, digamos, seguimos perpetuando una realidad sobre ellos, que es asumir que es que ellos se van a acostumbrar a esto porque son niños, pues vamos a tener unas repercusiones tanto del tema cognitivo como del tema emocional. El cognitivo también se ve afectado por el tema emocional de los chiquitos y los chiquitos, digamos, de las cosas que más tienen que fortalecer es su tema emocional para poder prepararse al desarrollo, digamos, académico y cognitivo. Por consiguiente, vamos, si seguimos en estas condiciones de pensar que a ellos no les importa y de no darle la voz que requieren tener a través de nosotros, pues vamos a tener una generación miedosa, que ya eso de por sí es un problema en una generación absolutamente miedosa porque es el trauma que han cargado, y vamos a tener una generación con un desarrollo emocional y cognitivo menor del que veníamos, digamos, generando, de la tendencia que veníamos teniendo. Muchas gracias, Isabel. Carolina, ¿nos quieres contar, ya que Isabel un poco te puso la parte de los jóvenes? Bueno, digamos que en cuanto a la salud mental, creo que, y ahí me sumo con Isabel, yo creo que el tema es dramático y yo creo que nadie estaba preparado para esto, pero
los papás, las mamás, los cuidadores, lo que trataron de hacer fue como de entender, y muchas veces nosotros no nos hemos tomado el espacio tampoco de hablar esto con las niñas y con los niños, de hablarlo con nuestros adolescentes. Creo que poco a poco, pues cada vez más, ¿no? Pero en algún momento hacíamos una reflexión, y es que, por ejemplo, en Colombia no hemos visto, por ejemplo, que el presidente le hable a las niñas y a los niños y les explique por qué cerró el colegio. Cosas como que parecen, digamos, como que los niños reciben eso y obedecen, y como dice Isabel, parece que están bien, parece que les tocó, pero yo sí creo que como sociedad deberíamos ser mucho más cuidadosos con ellos, referirnos a ellos, digamos, ahorita para las niñas y los niños que nos están viendo, para los adolescentes de pronto que están viendo ahorita, pues yo creo que debería estar nuestra principal felicitación y reconocimiento por la manera como lo han hecho. Realmente nosotros creemos que esa es la población que le ha tocado más duro, más difícil, menos tiempo para salir, o sea, casi que cada pequeña cosa con ellos es un gran problema, y todos los demás tomamos unas decisiones diciendo, no, no, ahora en el colegio, este año no, ojalá el 2021 tampoco, porque estamos muy asustados, ¿cierto? Entonces, fíjate que si nosotros estamos muy asustados, pues eso se los estamos transmitiendo. Y yo creo que tú decías cuál es tal vez el principal aporte de la escuela, y cuando le preguntamos a las niñas, a los niños y a los adolescentes qué les hace mucha falta, y sin lugar a dudas son los amigos, creo que también ha habido, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Un reconocimiento también del maestro. Los maestros les están haciendo mucha falta. La escuela, como también lo decía Catalina, es un entorno protector para muchas niñas y niños, y sin lugar a dudas es el espacio de autonomía. Los niños, pues, les debe estar haciendo mucha falta ese espacio de autonomía que es la escuela, Camila. Gracias, Carolina. Félix, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia y cómo lo vives tú, reconociendo que posiblemente también lo has vivido en unos entornos distintos, digamos, a los que podemos hablar desde un núcleo urbano? Tienes el micrófono apagado. Ok, disculpe. Ahí ya. Para poner en contexto, gracias. Para poner en contexto la situación, vivo en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Es un municipio conexo con la ciudad de Cartagena. Esa cercanía hacia el municipio ha permitido el crecimiento paulatino de una población que de una u otra manera aumenta las necesidades. Es el municipio que queda en medio de la transición hacia la ciudad y hacia lo rural, lo urbano y lo urbano. En esas situaciones, en estos momentos, nuestro territorio de instituciones como son la manutención, la alimentación, se afecta a esa comunidad. Pero hoy las habilidades para la vida son las que se están poniendo en juego en nuestros muchachos. Todas esas habilidades en las cuales, como lo dijo la licenciada, desde el momento inicial en la primera infancia, tratamos de cultivar hasta esos 5 años en los cuales nosotros desde la universalidad misma de la familia, del padre de familia, del directivo, de hasta el que llega directamente a la institución y le da la mano al señor celador, el señor vigilante, muy buenos días. Toda esa serie de habilidades, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de las tensiones y emociones y el estrés en este territorio nuestro, de la costa caribe colombiana y específicamente de mi institución educativa técnica agropecuaria La Buena Esperanza, están en un riesgo de conocimiento y de desaceleración en este instante. ¿Cómo lo percibo? Primero que todo, esos 4 meses de desapego, como lo decía la doctora, ellos tienen el refugio en su casa. Muchos de ellos han sido maltratados, muchos no cuentan con el alimento diario. Si tienen un solo alimento es mucho y es una ganancia para ellos. La institución educativa les brinda al menos un almuerzo, al menos un compartir de merienda dentro de nuestras mismas posibilidades, al menos una copia, al menos un texto a través del programa PTA. Entonces, todas esas pérdidas permanentes, los niños lo sufren diariamente. Mi contacto directo vía telefónica, porque la mayoría no cuentan con las redes sociales para tener el internet, para de igual manera tener el Face y las demás circunstancias, nos invitan y la primera voz es esa inmediata. Profe,
cuándo van a abrir el colegio. Es una respuesta que yo no la tengo en las manos, así como la doctora, es la que esperamos nuestros directivos, la presidencia, de igual manera, no tenemos la respuesta y entonces, de una manera muy didáctica, les hago un cuento de los muchos que tenemos y los coloco a reflexionar sobre ese cuento. Luego ellos, en el momento indicado, me devuelven la respuesta a ese cuento para hacer una recuperación, como lo dije al inicio, de esas habilidades para la vida que están sujetas a la pérdida y que esa es la labor de hoy, que no estén en pérdida. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias a ti, Félix. Gracias a los tres. Les recuerdo a los oyentes que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat, que luego seleccionaremos. Y también para efectos de conectividad les quiero pedir a todos que cierren menos los panelistas, por supuesto, que cierren sus cámaras, ya que eso nos puede afectar un poco el audio. Entonces, si las pueden cerrar, se los agradecemos y de esa manera garantizamos audio y vídeo de quienes queremos oír. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho porque ya meternos en el tema de entender la importancia de la pregunta me parece fundamental, pero quisiera seguir preparando un poco de lo que vamos a hablar y es una preparación que ya nos obliga a meternos un poco en materia. Y aquí me gustaría, les voy a pedir que nos mojemos un poco, porque hemos hablado mucho de cosas que hemos perdido y creo que Isabel es muy claro cuando tú dices que más que perder la libertad, eso ya es el imposible. Sin embargo, ¿qué hemos ganado? Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y no concentrarnos únicamente con la pérdida de libertad, porque todos sabemos también que en una coyuntura, y aquí hago énfasis en lo que decía Catalina Koch, toda oportunidad también nos permite recoger frutos. Así que les quiero preguntar para ustedes, ¿qué hemos perdido, qué hemos ganado de este aislamiento y de esta pandemia? Y les recuerdo a los demás, si pueden por favor apagar sus cámaras. Perdónenme que voy a decir con nombres propios, a Wilmar Martínez, Beatriz Duque y María Emilce están Berríos, si pueden apagar por favor sus cámaras para que tengamos. Muchas gracias. Isabel, si quieres, y así seguimos con el... Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo, pues, digamos, el dicho es un cliché, pero es cierto, toda crisis trae una oportunidad. Y yo creo realmente que uno, pues, tiene que aprender a leer el momento para entender qué es lo que se está sacando bueno de esto. Entonces, yo no creo que todo para los niños haya sido malo. Y eso es muy importante decirlo, porque yo creo que lo que generó, digamos, el encierro en los primeros momentos fue, en general, digamos, no siempre fue así, desafortunadamente, porque no todos los entornos familiares pues son iguales, pero es un acercamiento de los padres de familia a una realidad que finalmente nosotros no terminamos de entender. La sociedad cada vez fragmenta más las labores de a quién le corresponde qué, y sobre todo en los niños. Entonces, el agobio que sentimos todos al principio y que sintieron todas las familias, sin importar, digamos, el nivel socioeconómico, es que ahora qué hacemos con los niños, porque resulta que los niños me los cuidaba la institución educativa y estaban de esa hora a esta hora, y entonces pues uno se crea un maravilloso papá, pero no ha entendido cómo ese proceso. Y entonces yo creo que todos aprendimos y creo que sobre todo los adultos, digamos, que fuimos conscientes del proceso y de entender lo que estaba pasando, fuimos aprendiendo realmente pues cuáles son las virtudes que tienen, cuáles son las facilidades, qué cosas se les dificultan, cosas que el colegio identifica, pero identifica mucho más adelante. Es un proceso que no es personalizado, entonces digamos que ahí hay una cosa que es muy importante y que siento que no se debe perder, que es ese involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, que además yo creo que siempre está malentendido, que no es estar más tiempo en el colegio, en hacer más actividades allá, ni, no, eso no es, no, y ahora que entonces haga esta tarea, sino de verdad entender cuál es ese proceso de desarrollo en el que el niño va. La otra cosa que creo que cambió mucho y que debemos mantener, digamos, en esa nueva realidad que nos va a tocar construir para no volver a más de lo mismo, tengo un ejemplo aquí que es muy interesante y es los colegios públicos de Bogotá, porque tuve una experiencia directa con esto, transportaron, y esto me lleva a un comentario que hizo Catalina al principio, transportaron el horario escolar a la virtualidad. Y entonces los niños tenían que entrar a una hora específica, tenían que hacer cada tarea que le ponían en el horario de esa hora específica.
O sea, no me imaginan el estrés que causa esto. Yo lo viví con un niño que estuvo acá en la casa y era, ya se va a acabar la hora, no sé qué, y entonces uno conectado y la conexión mala y no hacía. Y si a las 12 del día no habían entregado las tareas, ya de mala se había perdido la cosa. En un entorno, pues que además no es el entorno de los niños, no se facilita el aprendizaje, donde los papás están trabajando, encerrados también, entonces era una realidad y un estrés terrible, y entonces estábamos transfiriendo, digamos, la realidad de la escuela, que es absurda también en la escuela, si uno lo pone, si uno lo piensa, digamos, eso es el tipo de cosas que uno debería pensar. ¿Por qué tenemos un horario así? ¿Por qué los niños no pueden terminar la tarea después? ¿Cuál es el afán de que la terminen en ese momento? No, claro, yo entiendo que tiene que haber horarios de aprendizaje y demás, pero no suceden así. Mi hija, por ejemplo, y pues es harto meterse en la casuística, pero la comparación era muy terrible, digamos, porque pues teníamos este niño acá que estábamos ayudando en esto con un estrés terrible, era un niño más chiquito que ella lo miraba, pero ¿por qué le ponen eso y por qué está tan estresado y qué es lo que está sucediendo? Y pues mientras tanto, por ejemplo, el colegio de mi hija entendió que nada, que uno pues hace una clase, deja la tarea la mandaban en la semana, la tenían que entregar, el niño lo podía hacer con calma. Entonces hay unos espacios, digamos, en donde empezamos a entender que hay unas ciertas rigideces que hemos involucrado dentro del sistema educativo que ahora se deben de volver más flexibles sin tener que desordenar todo el proceso. Y pues obviamente la otra cosa es qué tanto se necesita el espacio educativo. Y entonces ahí es donde, ¿y para qué se necesita? Entonces, también ahora entrando en ese debate de abrir los colegios o no, y de si el niño puede ir o no todos los días, etcétera, pues no, hay ciertas edades que no es tan grave que no vayan todos los días, pero hay unas cosas muy importantes que suceden en el colegio que hay que dejar que sucedan allá, pero hay que reevaluar un poco el hecho de, digamos, yo me libero, dejo el niño allá, después lo recojo y yo no sé qué está pasando. Gracias, Isabel, porque ya aquí en el panel nos aparecen preguntas que más adelante les haremos. ¿Están o no están de acuerdo? Ya llegaremos a eso porque no podemos contestar esa pregunta si no tenemos antes la información que nos permita que los oyentes entiendan una postura u otra, que eso es lo que estamos buscando. Gracias, Isabel. Carolina, ¿nos cuentas tú, porfa? Bueno, Camilo, en cuanto voy a tratar de también ir hablando como de pérdidas y ganancias, como tú nos has invitado, pérdidas sin lugar a dudas, creo que todos lo hemos dicho, un entorno protector por excelencia. Eso nos pone un reto enorme a que todos los entornos donde estén los niños sean protectores. Hay algo para lo que no estamos preparados y nos está ocurriendo y cada vez seguramente nos ocurre más, y es que tenemos cerca, y las niñas, los niños y los adolescentes tienen cerca situaciones de muerte, de enfermedad grave, y también nos hemos dado cuenta pues que no estamos preparados tampoco para acompañar, para manejar esto, para hablar de esto, para ayudarle a las familias a lidiar con esto. Hay niños que no solo perdieron, digamos, la presencialidad, sino para quienes no hay virtualidad, perdieron mucho más. Perdieron la posibilidad de ver a sus amigos, de hablar con su profe. Entonces, para esos, digamos, este tema es muy grave. Hemos perdido las celebraciones y eso nos pone un reto enorme. Las celebraciones son algo muy importante en la vida de las personas. Entonces es así como los niños que se graduaron ahorita de 11, pues tocaba inventarse nuevas formas de celebrar. Las celebraciones y esos momentos y esos hitos en la vida son muy importantes y eso nos ha puesto también como sociedad unos grandes retos de inventarnos nuevas formas de celebrar, de reconocer al otro, de reconocer los triunfos. Por ejemplo, los colegios que hacen estos cierres y felicitan a unos y a otros por los logros. Esto toma mucha más importancia en este momento. Sin embargo, ganamos, por ejemplo, creo que en las relaciones intergeneracionales hemos ganado. En general, en las relaciones familiares, específicamente, donde hay esas condiciones positivas de las que hablábamos, pues se han ganado. Creo que hemos ganado espacios y los niños de pronto han tenido oportunidad también de interactuar más en la cocina, en actividades de pronto del hogar, de responsabilidades que yo creo que es importante que las tengamos y que las tengamos todos y que son de todos en la familia.
Ojalá hayamos ganado en la conversación, ojalá hayamos ganado también en la lectura. Y yo creo que hay algo muy importante, y es que el colegio se dio cuenta que necesitaba a las familias. Yo hablando con muchos rectores, a veces algunos nos decían, es que yo no tenía ni siquiera un correo electrónico, un celular de los papás del colegio. Entonces creo que esto también nos ha obligado, y ojalá esta sea una de las ganancias importantes de esta pandemia, y es mantener y ojalá estrechar y esa relación entre familia y escuela, y como lo decía Isabel, inclusive en incentivar aún más y que se nos quede este tema del involucramiento de las familias en la educación, sea algo, una ganancia que nos quede también para de aquí en adelante. Muchas gracias, Carolina. Félix. Félix, tienes el micrófono en silencio. Allá. Ya lo tengo encendido, gracias. Bueno, hemos perdido mucho, pero las ganancias son valederas. Pero voy a hacer un punto aquí frente al tema de la pérdida por una circunstancia real que estamos viviendo en mi comunidad educativa. No con los niños, sí con los papás y de igual manera con nuestros compañeros docentes. Pero déjenme transferir la situación a la familia. Hemos perdido la tranquilidad emocional. Los padres de familia constantemente nos llaman a decir qué hacer con los niños en el horario en el cual la guía educativa, que hicimos un planeamiento con la posibilidad real y actual de lo que se está viviendo, reiteramos que ya ahora el concepto no es diacrónico, es anacrónico, cada uno está manejando a un ritmo especial de su aprendizaje y el acompañamiento que nosotros le podamos hacer bajo esa misma guía, ese mismo diálogo que lo hemos ganado muy a pesar de no estar hacia el interior del aula educativa con ellos, pero ese diálogo en la hoja, en el papel y de manera dialogante, de manera directa, vía telefónica, la hemos ganado. Hemos tratado de hacer más presenciabilidad con ellos, sabiendo que la angustia, el temor de lo que han recibido en sus manos en estos momentos, que es una guía, que es un trabajo, que es una situación, que es para ellos puede ser un recurso muy próximo para elaborar. Esa tranquilidad emocional, entonces, en estos momentos está un poco perdida en el tema. El riesgo a la actividad física también. El niño, la clase que más le encanta a ellos, y lo reiterará la doctora Carolina e Isabel, es la educación física. Es ir al parque, es ir al patio, es montar en bicicleta, es patear el balón, es jugar a la lleva, es jugar a todos esos juegos dinámicos que a través de la Fundación Mi Sangre, con la dialéctica que trabajamos desde el 2017 y que me permitieron ingresar en su posibilidad de vida, lo desarrollamos y vimos que ahí hay una ganancia. Y me permito decir que hemos nosotros perdido físicamente a 3 compañeros en 20 días. 3 compañeros docentes. Ayer no pudimos acompañar a la última. Bajo circunstancias de salud, 3 compañeros docentes. Y eso es muy doloroso. No lo hemos podido superar. Y disculpen que tome el punto aquí tan fuerte. Su familia. Estamos haciendo un acompañamiento virtual. Nuestra fe, para acá el tema de la fe católica también es muy fuerte. Hacemos un acompañamiento a los 3, nuestros directivos, nuestros compañeros que elaboran en la parte de oficinas, en el acompañamiento psicopedagógico, han transferido ese acompañamiento que le debían hacer a los muchachos de 10 y 11, a los de 9º grado, a nosotros ahora. Es una ganancia, pero es una pérdida del momento. Entonces, estamos demasiado tristes, apesadumbrados, sabiendo que nuestro compromiso es el del acompañamiento para el muchacho. Pero en esta comunidad que todos se conocen, una comunidad de 100.000 habitantes, donde todavía nos conocemos mucho, esa noticia fue recibida por esa comunidad educativa, compuesta por 2.100 estudiantes de 3 sedes, donde nuestros compañeros con más de 30 años de servicio, 25 años de servicio, y un acompañamiento hacia lo emocional, hacia lo lúdico, hacia el aprendizaje, hacia el acompañamiento de lo que nos decía Carolina, de tener un calendario y saber que hoy cumples tú, te llevo la torta, saber que llega la semana cultural y yo tengo que prepararte tu baile,
saber que viene la jornada deportiva con el compañero de educación física y yo me quito un peso de mi bolsillo, voy donde mis compañeros y le consigo una camiseta y le transfiero esa ganancia, es la que nosotros en este momento queremos que no se pierda. ¿Qué gano? La solidaridad enorme, la solidaridad que todos tenemos en estos momentos en nuestras aulas. El cuidado a la salud y a la higiene. Reitero, mi comunidad adolece de un agua permanente en las 24 horas, a pesar de que estamos a unos 20 kilómetros del canal del Dique, a 10 de la zona de la ciudad de Cartagena. Mi municipio ha adolecido por mucho tiempo de un agua permanente 24 horas. Nuestro vecino municipio Arjona sí lo tiene. Estamos explorando que ese paradigma sociopolítico donde la marginación social o la emancipación social de quien lo necesita fluya y que ese derecho al cual tenemos nosotros, esas ganancias que por naturaleza nosotros debemos tener, lleguen a nuestras manos. De igual manera, hemos ganado los hábitos a ser fuertes y este momento sí que nosotros los profes la estamos viviendo y nuestros niños, compañeros y padres de familia que de manera solidaria nos envían los mensajes para que sigamos acompañando a toda la familia de nuestros 3 compañeros que en 20 días, reitero, en 20 días lo hemos perdido por temas de salud. De igual manera, hemos ganado un recurso humano valiosísimo, nuevo, que son los padres de familia. Nuestra institución educativa siempre venía acostumbrando que al inicio del año, con los compañeros directivos y del equipo interdisciplinario, trabajador social, que es con lo cual contamos, y psicopedagogo, hacer una anamnesis al inicio del año y establecer en esas 2 hojitas un currículo del niño. Gracias que ahí conocimos el celular, si lo tenía, dónde vivía, cómo era su casa, toda esa condición psicosocial que nos acerca un poquito más a entender ese paradigma social del cual yo les hablaba y el cual trabajamos y que a través de la Fundación Mi Sangre nos invitaron a desarrollar y a practicar permanentemente ese apego, ese de que yo, el profe en el colegio es el papá, que el profe en la vía directa y la seña de su mamá fue bastante comprensible. Eso que hablamos al inicio, de la situación de que ir a buscar al profe, al colegio, al directivo, porque el colegio es el salvavidas para nuestras comunidades educativas. Entonces, en esa línea delgada, en lo que perdemos y lo que ganamos, yo pienso que para nosotros y para nuestras emociones estamos ganando mucho. Gracias, Camilo. No, Félix, gracias a ti. Y bueno, sigue, Isabel. Sí, bueno, es que oyendo hablar a Félix, pues además de expresarle todas las condolencias a la situación, de acuerdo. Porque pues, digamos, esto es una realidad la que estamos viviendo ahorita y la realidad además a ir retomando un tema que habló Carolina, de no poder celebrar ni acompañar, digamos, hace el tema de la muerte pues muchísimo más difícil. O sea, la tiene uno cerca, pero además no puede ni siquiera acompañarla. Y eso es un tema pues muy duro. Creo que es lo que hace esta pandemia lo más duro, creo que eso es lo más fuerte. Pero para entrar en temas, digamos, un poco más positivos por la situación en la que estamos, creo que hice una omisión que era importantísima y viendo a Félix hablar, pues obviamente se me vino a la cabeza que es cómo hemos aprendido a valorar a los profesores. Si hay algo que le ha pasado a esta sociedad en este momento es que se ha dado cuenta el trabajo tan maravilloso que hacen los profesores y pues las habilidades y las competencias que se requieren para educar. Eso es una cosa que no tiene todo el mundo. Uno cree como papá que uno es súper educado, que uno no sabe nada, uno no sabe enseñar, uno no tiene ni la menor idea. Nadie sabe realmente sino las personas que están formadas y han estudiado para eso y tienen la mística y están en eso. Si hay algo que creo que hemos aprendido todos a valorar y que ojalá no se pierda, digamos, en este esfuerzo, es justamente a los profesores y a los docentes. Isabel, gracias. En primer lugar, también quiero acompañar las palabras de Isabel, Félix, de lo que nos cuentas y te agradezco que nos cuentes porque eso es también una faceta real de lo que estamos viviendo, tal como dice Isabel. Isabel, frente a lo que tú dices, también creo que es importante incluso los papás que somos profesores, el hecho de ser profesores no significa que somos capaces de darle clase a nuestros hijos. Entonces, amigos nos dicen, no, pero usted se salva porque usted es profesor. No, valoro tanto al profesor de mis hijos como de pronto otros me están valorando a mí. Quisiera preguntarles ahora, empecemos a entrar en un territorio, que ese es el territorio de las ganancias, y de pronto
Félix, si tú nos quieres contar, arrancar, aunque tenemos estas historias, yo estoy seguro que ustedes han oído historias que les han alegrado mucho el corazón en estos 4 meses. Estoy seguro que tiene que haber una historia que les devolvió un poquito la esperanza, me gustaría que nos contaran una que ustedes están seguros que no van a olvidar, porque saben que ahora que la saben, algo ha cambiado y les ha devuelto algo, o de pronto no les devolvió nada, de pronto les reforzó algo. Quisiera saber qué es eso que les ha dado esperanza a ustedes. El micrófono, Félix. Félix, no te escuchamos. ¿Tienes ya, dale. Disculpe. Bueno, mire, hay una experiencia muy bonita. Nuestros hermanos vecinos venezolanos, a lo largo de estos últimos 10, 12 años, no recuerdo mucho, se han venido hasta nuestro territorio. En esa territorialidad, el Estado permitió que ellos ingresaran a nuestras aulas con la ganancia, con la pérdida, con el tema sociocultural, con el tema pedagógico, con las situaciones de fe y la manera en la cual se evaluaba. Tengo una historia bien hermosa, una niña, voy a dar el nombre, Laura Sinaí. Laura Sinaí es una niña de 12 años que llegó extraviada del mundo nuestro, que solamente llegó con su mamá aquí hasta nuestro territorio, donde se instalaron. Nos dieron a Laura Sinaí, el equipo interdisciplinario, como lo permite, le hizo una evaluación y determinan que la compañerita Laura Sinaí tiene algún tipo de dificultades de aprendizaje, producto de una cantidad de situaciones vividas en el territorio y de igual manera no adaptadas al nuestro. Entonces allá tuvimos que hacer limpiar, desarrollar unas actividades muy profundas y tratar de no sacarle del entorno ese en el cual ella llegó de segregación, de decirle, bueno, Laura, llegaste, no aprendiste, pero coge para un lado, no. Y comenzamos a aplicarle, porque para reiterarle, la institución educativa desde el año 2017, en la cual se implementó el programa de Pásalo Bien a través de la Fundación Mi Sangre, desde el Consejo Directivo y de la capacidad que tiene uno de los líderes comunitarios, del equipo comunitario, tratamos de interactuar e incluimos esa estrategia para el tipo de casos que podían darse. Bueno, hoy cuento que Laura está completamente feliz en lo posible, que ha aprendido a leer. Cuando Laura llama, cuando yo me conecto con ella, cuando llamo con mamá, mamá me dice, ya Laura está leyendo, ya Laura está entendiendo, ya Laura comprende el mundo, me hace mis cartas, ya Laura entiende. Entonces eso es una satisfacción de ganancia dentro de las muchas que nosotros de las historias de vida podemos contar y que ahí vamos anotando y que son una materia de ganancia para nuestra vida, porque también es una ganancia de fortaleza, pensar que todo no se ha perdido. Y todos sabemos que tenemos que volver, que debemos volver, porque la situación del sistema, el hecho paradigmático de la situación de muchos años, más que todo nuestro sistema colombiano, latinoamericano, es ese profundo de estar en el aula, allí compartiendo una cantidad de situaciones, pero en estos 4 meses nos han puesto a prueba. Entonces, dentro de las muchas historias, esa de Laura, esa de la mamá que está atenta a que su hija esté bien y que se sienta bien. Entonces, creo que la situación también brindó para que tengamos la posibilidad de seguir creyendo que vamos a volver, de seguir creyendo que aunque mi institución educativa es el departamento de Bolívar, tenemos una situación y es que no hay una vigilancia privada por algunas situaciones de temas políticos que los muchachos se meten a la institución educativa cuando están los compañeros administrativos en la noche. Eso se nos olvida. Eso es otra materia. Eso es otra materia del tema policivo, del tema educativo, una cantidad de cosas. Pero lo más importante es eso, que en esa distancia hay una cantidad de muchachos, de papás, que se sienten felices, o no por el trabajo nuestro, sino por la situación que se vive y que pueden salir adelante. Esa es una historia bonita de Laura Sinaí. Gracias, Camilo. Félix, muchísimas gracias a ti. Carolina, ¿nos quieres contar? Camilo, bueno, tengo una historia linda, tal vez llevamos como un mes y medio en cuarentena, algo así, y las niñas y los niños todavía no tenían posibilidad de salir, no tenían el permiso de salir. Y
Y nosotros en Red Papás estábamos con esa gran preocupación de qué estaba pasando con muchos niñas y niñas para quienes pues estaba empezando a ser muy compleja esta situación. Y hay una niña que yo tengo muy cerca que se llama Lina María, que quiero mucho. Su mamá trabaja conmigo hace muchos años. Lina María tiene 10 años y ella estaba muy aburrida. Entonces yo le dije, Lina, escríbeme una carta para el presidente y yo se la mando. Y ella escribió una carta, me dijo, me da mucha pena. Le dije, no, no te dé pena, es tu presidente, todos podemos escribirle. Y me dijo, ¿cómo se la mandas? Le dije, no, hay una red social que se llama Twitter, yo la voy a mandar por ahí. Mira, fue muy chistoso porque casualmente el día que Lina mandó la carta, yo se la mandé por Twitter al presidente y ese día dieron permiso de que los niños puedan salir media hora, 3 veces al día. Entonces ella después me llama y me dice, ay, muchas gracias por mandar mi carta. Entonces, ojalá nos oyeran así a todas las niñas y niños como ese presidente oyó a Lina María en ese momento, pero sí creo que, digamos, para mí un tema muy importante es que en este momento de verdad activemos esa manera de escuchar las voces de las niñas y de los niños, porque en el caso de Lina, ella vive en Suba con su mamá en una habitación que es una habitación grandecita, pero obviamente le estaba haciendo mucha falta salir, mucha falta poder ir al parque y que no la vieran mal. Entonces, yo creo que nos está haciendo falta ahorita empezar a crear soluciones y ayudarle a todas las familias precisamente porque yo sí creo que de manera muy especial se están vulnerando los derechos de niñas, de niños, de adolescentes, como hemos hablado, de manera diferente. Entonces, de manera diferente también tenemos que empezar a resolver esas situaciones y esos casos. Muchas gracias, Carolina. Isabel. Le tenemos que agradecer mucho a Lina, ¿es que se llama? Esa salida, o sea, sí. Por favor, mándale nuestro agradecimiento personal. Bueno, digamos, en términos esperanzadores, yo pues no es una anécdota necesariamente, es más como un comportamiento generalizado que hemos podido observar nosotros desde la experiencia, digamos, de interactuar con niños, pues muy chiquitos, pues que son tan transparentes en sus emociones y en sus momentos y se adaptan y entienden cómo la vida pues finalmente es simple y uno tiene que aprovechar lo que hay. Entonces uno anda muy congestionado y pues había una apuesta gigantesca de que ese tema de la virtualidad, por ejemplo, para los niños chiquitos, pues eso no iba a funcionar. Y es cierto que no funciona para todos, digamos, hay niños que yo sé que personalmente, pues solamente la sensación de no poder sentir al otro le empezó a generar un repudio terrible, pero hay unos niños que se adaptaron increíblemente a eso. Y entonces, no, se emocionaban por pararse a una clase virtual, interactuar con los otros, empezaban a mandarles, ¿no?, amor a los compañeros, de las cosas más divinas que uno oía, a los profesores, diciendo, pero volvámonos a ver que cuando nos encontramos. Y pues eso fue un reto gigante, digamos, para una realidad que nos encontrábamos ahorita, que era pues cómo le va a dar una virtualidad a unos niños que no, pues que nunca han tenido y que además uno les ha peleado todo el tiempo para que por favor no se conecten a las pantallas y ahora uno que por favor se conecten a las pantallas, digamos, es una de esas contradicciones gigantescas de lo que nos pasa ahora, que yo también creo que es un aprendizaje porque creo que eso también tenemos que desmitificarlo un poco. Digamos, creo que hay que saber conectarse a las pantallas, no conectarse a ellas, ¿no? Eso es una realidad que tenemos hoy en día y yo creo que eso es parte de lo que hemos tenido que aprender. Pero ver a esos niños queriendo volver al jardín, ahora diciendo que su mayor deseo es volver al jardín, les mandan notas a las profesoras. Nosotros implementamos hace un mes un programa en donde algunas profesoras empezaron a ir a la casa de los niños a acompañar el proceso pedagógico ya que ellos no podían salir. No, ustedes no se imaginan la felicidad de esos niños cuando ven a esos profes entrar. Uno, peor dicho, son esos momentos en que uno dice, bueno, vale la pena lo que se está haciendo y vale la pena seguir pedaleando porque de esto tendrá que salir cosas buenas. No, Isabel, muchísimas gracias. Gracias a los tres porque yo creo que toda narrativa siempre ayuda a la imaginación y ayuda al corazón y tan ávido tiene que ser uno de encontrar lo que ha perdido como tan ávido tiene que ser de encontrar empatía y encontrar alegría. Uno tiene que prohibir con tantas ganas como tiene que luego permitir. Y eso yo creo que es una iniciativa que tenemos que tener. Estas historias me dejan a mí para la última pregunta que les quiero hacer. Y es, con todo lo que ha ocurrido,
¿qué educación imaginan ustedes ahora? Cada uno yo sé que ha trabajado y ha tenido, pero ahora, frente a lo que se han dado cuenta y lo que no se han dado cuenta, ¿con qué sueñan ahora? ¿O cuál es la meta a la que quieren llegar? Bueno, creo que inicio yo, sí, con el permiso de la doctora. Bueno, sueño con una educación para el amor. Ir revalorando la conceptualización del amor. Que con esa ganancia que existíamos nosotros y que creíamos distribuidas en un PEI, en un planeamiento, en unas directrices, en unos contenidos, la aparición de manera estatal, y que es lógico, tenemos que cumplir con la contextualización estatal, de un PEI, de igual manera de unos lineamientos educativos, de unos elementos curriculares. Ellos quedan ahí porque están establecidos en la normatividad y de igual manera en estos últimos 4 meses la base ministerial nos ha invitado a que hacemos algún tipo de recursos para lograr hacer esas guías y de igual manera hacer una conectividad y hablar de otro tipo de lenguaje y de otro tipo de enseñanzas, entre comillas, pero más que todo entonces lo hago para llegar a la siguiente situación. Creo que el compartir tiene que ser más profundo. La educación tiene que estar girada en torno al conocimiento presente para que las situaciones que aparezcan de manera favorable o desfavorable sean tenidas en cuenta por nuestros niños y nuestros jóvenes, atendiendo que la infancia también está atendiendo a materializar todas sus habilidades y todas sus potencialidades, y que ese engranaje y ese huequito que había allí, esa línea delgada o gruesa, no sé si está delgada o gruesa en estos momentos, de padre de familia solamente yendo o visitando o para quejarse o para ir a buscar un informe de su niño, pero mucho más allá del carácter recursivo del acompañamiento, de participar en los procesos sociales. Soñamos con ese tipo de educación que está plasmada en cada uno de los proyectos educativos institucionales de cada institución pública y privada de este país para que se cumpla, porque cada situación es una caracterización muy particular, las ascensiones a Caribe es muy diferente al contexto interiorano o de los llanos o de otra región. Entonces esa caracterización que nos individualiza nos debe llevar a la conceptualización de la educación para el amor y para la proximidad de la resolución de un tipo de situaciones. E ir amasando esas habilidades que están ahí, que son inherentes, que no tienen una receta, no, que coges por aquí, armas por acá y establecelo por aquí. No, la receta está dada en la comunicación directa, que podamos nosotros construir. Feliz yo estoy de haber compartido con la Fundación Mi Sangre, en el día de hoy, de escuchar todo lo que dice Carolina desde la Red Papá, de la doctora Isabel Segovia de su viceministerio, que muy amablemente le seguimos desde el escenario nuestro, porque de igual manera, si algo nos tiene que permitir ser docente, no es estar allá en el aula metido y preparar la clase en mi casa, no, leer todo lo que dice la base ministerial, estar ingresando a las redes sociales, estar capacitándote, estar leyendo, y más ahora nos convierte para cerrar este punto de apreciación de cómo debe ser un docente que debe estar en una constante capacitación y reformulación de las situaciones de vida. Gracias, Camilo. Oh, Félix, muchísimas gracias a ti, Félix. Carolina. Gracias, Camilo. Pues el primer sueño es que todos nuestros docentes sean como Félix, y sabemos que la gran mayoría son así, y de verdad que eso nos llena de alegría, Félix. Muchas gracias. De verdad que cada cosa que dices, pues, nos hace ver lo importante que es precisamente ese entorno escolar para las niñas y los niños. Yo quiero soñar, Camilo, con que las niñas, los niños y los adolescentes estén en el centro de todas las decisiones de nuestros líderes, estén en el centro de todas las acciones también de cada uno de nosotros. Que entendamos además una sociedad, que seamos mucho más empáticos. Yo creo que con cosas que han pasado, que nos han puesto muy tristes, creo que esta noticia de la niña en Vera, de la violencia sexual de la que fue víctima, pues nos tiene que mostrar también que estamos en un país
donde muchas niñas, niños y adolescentes lo están pasando muy mal. Y yo quisiera que también después de todo esto salgamos diferentes y cada uno de nosotros asumamos eh, unas posturas que nos unan alrededor de la niñez, de la adolescencia, de su bienestar. Creo que quitar, digamos, el colegio, quitarle a los niños este entorno escolar, pues lo que ha desnudado también es que hay muchas cosas de pronto que no estábamos viendo y yo creo que como sociedad tenemos que ser capaces de verlas desde la organización nuestra, que es una red de padres, madres y cuidadores. Pues yo creo que la apuesta fundamental es por un mucho mayor involucramiento parental. Hemos estado también hablando mucho con el Ministerio de Educación porque quisiéramos que no se perdiera un poco lo que hemos ganado ahorita de ese trabajo en llave de familia y colegio. Entonces es muy importante, digamos, mantener, pero ojalá potenciar ese trabajo en alianza. Eso es precisamente lo que es poner a las niñas y a los niños en el centro. Y yo creo que cada uno de los entornos donde se mueven las niñas, los niños y los adolescentes tiene que convertirse en entornos garantes de derechos y a nosotros de manera muy especial a los adultos, pues en esas personas que garantizamos todos los derechos a todos los niños, pero sobre todo somos muy conscientes y muy empáticos con las inequidades y nos comprometemos realmente a resolverlas, a cerrar esas brechas que además ahora van a quedar más abiertas, más profundas, Camilo. Muchas gracias. No, Carolina, gracias a ti y aprovecho para decir gracias a los participantes que también nos están compartiendo sus sueños en el chat. Quien quiera también escribir con qué educación sueñan, bienvenidas todas las respuestas. Isabel, ¿con qué educación sueñas tú? Yo voy a primero contestar de manera un poco más práctica. Digamos, yo quisiera que esto realmente nos llevara a volver un sistema educativo mucho más equitativo. Desafortunadamente eso todavía no lo veo tan claro, pero digamos que este fuera el momento y la oportunidad para entregarle al sector educativo una cantidad de deudas que tiene pendientes de condiciones, de cómo los niños están recibiendo educación, de la formación de los docentes y el acompañamiento que deben de tener, del reconocimiento y el valor que debe tener la educación. No puedo no meterme en la polémica de si abrimos o no las instituciones educativas y si están o no preparadas para hacerlo, porque justamente lo que yo siento es que obviamente hay que abrir, pero hay que tener las condiciones para abrir. O sea, no es abrir irresponsablemente, digamos, pero hay que abrir y entonces pues uno se pregunta por qué es que no están todas las cosas que los maestros, además han sido unos voceros muy grandes de esto, pues reclaman sobre las condiciones para poder abrir las instituciones educativas. Son reclamos históricos, digamos, del sector educativo. Y pues uno estaría pensando que justamente esta crisis debería estar transformando eso. Cosas tan esenciales como los colegios que no tienen agua deberían tener agua mañana mismo. O sea, son cosas pequeñas, digamos, entonces, pues pequeñas que al final son muy grandes y muy problemáticas, pero este es el momento justamente para meterse la mano al drill y sacar los recursos que el sector necesita, y eso es lo que uno quisiera sentir, digamos, como por parte de las autoridades es, yo me apersono, yo voy a hablar por el sector, voy a hablar por los niños, voy a defender, digamos, a mis niños y a mis adolescentes, y pues vamos a aprovechar esta coyuntura para poner las instituciones y todos los recursos alrededor, y a los maestros, obviamente, en las condiciones que se deben hacer para poder reabrir. Eso es un tema muy práctico, digamos, y un poco político, pero me toca decirlo porque necesitamos expresionar para eso. Siento, digamos, como un conformismo en la sociedad colombiana que sucede mucho. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos den palo todo el tiempo y sí somos como adultos extremadamente resilientes y muy traumatizados, todas las cosas al mismo tiempo. Y yo siento que más que decir no abren los colegios, todos deberíamos estar demandando abren las instituciones educativas en las condiciones que tienen que ser. Entonces deberíamos estar exponiendo la fuerza esa, obligar a que se abran, pero como debe ser, y no las abran, ciérrenlos, no estamos listos hasta diciembre. No se escondan, o sea, no escondamos la cabeza, porque otra vez vamos a perder una oportunidad que es vital, digamos, para cambiar el sector. Y yo creo que esta es una de esas oportunidades. No sé si eso se va a lograr, pero eso quisiera verlo.
Creo que hay un tema, digamos, que es muy, muy importante en el tema del confinamiento y el espacio, que también se ha valorado mucho y que uno sueña que permanezca, es que los niños y los jóvenes se mueven y se mueven mucho y necesitan espacios para moverse. Y pues claro, en la cultura donde trabaja Félix, pues más todavía, pues son más extrovertidos y es un tema, digamos, muy importante, pero en general el movimiento es vital para el aprendizaje. A través del movimiento, los niños hacen todas las conexiones neurosensoriales y de ahí es que sale todo el proceso emocional y cognitivo, y eso pues incluye poder estar en el verde, poder tener a dónde en un área de esparcimiento, y entonces ahí me pego otra vez a la importancia no solamente abrir las instituciones educativas, sino de abrir todas las zonas verdes, los parques y los movimientos, que pues uno no termina de entender por qué los tienen a los niños en eso, y que valoremos eso, porque ahí es donde estamos perdiendo una oportunidad muy fuerte. Por último, pues es un poco repetir lo que ya dijo Carolina y Félix a su manera con el entorno del amor. Yo sí quisiera que Colombia, particularmente porque el mundo, digamos, tiene ejemplos muy buenos de estos, pusieran al niño en el centro, pero sobre todo los niños tuvieran voz, y que esa voz importara, porque ellos no tienen voz y por eso todo el mundo decide sobre ellos y todo el mundo cree que es lo mejor o lo peor o no importa. Y que el derecho fundamental a la educación, que es una cosa que nos dio la Constitución del 91 y que está súper bien escrita, digamos, pues sea una realidad sobre todos los otros derechos. Al final en Colombia no termina de ser una realidad, y aunque muchos niños y la mayoría de los niños sí tienen acceso al sistema educativo, muchos de ellos tienen acceso a un sistema educativo pues muy deficiente, con unas condiciones muy complicadas, y entonces pues hay que empezar a volverlo más equitativo para ver si esta sociedad en algún momento se vuelve un poco más equitativa y justa. Muchas gracias, Isabel, Carolina y Félix, no solamente por compartirnos sus sueños, así sean sueños prácticos, Isabel, que estoy de acuerdo contigo porque hay que tener las dos, pero les quiero agradecer a empezar a ver las preguntas que tenemos. Antes de eso, queremos darle la entrada a un par de invitados importantes que nos van a dar unas palabras. Cristian, o quien les pueda dar entrada, por favor. Hola, ¿cómo están todos ahí? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos para todos. Juanes Fonseca, bienvenidos. Aquí los estábamos y bueno, los escuchamos y gracias. Bueno, tengo que decir primero que cuando Félix habló y dijo que quería educación para el amor, me impactó demasiado. Qué hermosura, qué concepto tan importante, tan especial. Yo creo que ahí es donde comienza todo, en el amor, en la familia, en la casa, en el verdadero sentido de la vida. Porque de otra manera es muy difícil tener cabeza para aprender, para estudiar. Sobre el tema de la educación, de volver o no, bueno, yo vivo, por ejemplo, con mi hijo que tiene 10 años en este momento, y solamente de pensar que van a pasar otros 6 meses que no va a ir al colegio, a mí me aterra, porque al principio obviamente era muy, bueno, está en la casa, está tranquilo, nos conectamos mucho más, hay cosas muy positivas también de esto, pero al mismo tiempo se va desgastando, digamos, esa idea sí, de estar solo, de no socializar con los amiguitos, de la parte física, motriz, que es tan esencial para todos. Entonces yo sí creo que, de acuerdo con Isabel, que o sea, sí se debería poner prioridad absoluta sobre el acceso a la educación de una manera más, no sé, todos los niños deberían de tener un iPad y internet, aunque sea en el campo, no importa. Tratar de realmente cambiar la historia, porque es que esto que está pasando hoy en día está cambiando la historia del mundo. O sea, y esto es una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad, que es muy trágico desde muchos lugares, que lo veamos, pero también tiene que ser una oportunidad para decir, ok, esto hay que cambiarlo, porque el mundo va a cambiar, después de esto no vamos a regresar a lo mismo de ninguna manera, porque nuestros comportamientos y nuestras costumbres de alguna forma van a terminar desplazándose hacia algún lado. Entonces la educación tiene que hacerlo obligatoriamente también. Y en ese aspecto creo que hay mucho que trabajar de parte de los gobiernos, de parte también de la misma responsabilidad de los papás, de ser papás. Es que yo creo que eso es fundamental. El cuidado a los hijos, el tiempo que uno les puede dedicar o no les puede dedicar. Son tantas variables que están ahí, que al final influyen y que terminan afectando la vida de
de los niños, ¿no? Entonces yo creo que mi sueño es eso, que el internet y que un iPad, por ejemplo, fuera un mini iPad o no sé, una tablet cualquiera que fuera, ¿no? O sea, fuera, digamos, un derecho, como el agua, como la luz, pero como decía Isabel también, tampoco tenemos agua. En muchos caseríos en Colombia no hay agua ni hay alcantarilla, entonces ahora pues pensar en que hay internet o una tableta, pero bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pensar en que este es un momento para salir de la caja y realmente voltear la película? Porque tenemos que ver una oportunidad, si no vamos a quedarnos todos, digamos, en un hueco terrible. Y vuelvo a lo de Félix, el concepto del amor. O sea, yo entiendo la estructura, digamos, académica que tenemos en nuestra educación actual, pero ¿qué tal la poesía, por ejemplo? ¿Qué tal si la poesía fuera esencial en el estudio de cada uno de los niños de nuestro país? ¿Qué pasa si la pintura, qué pasa si la música en sí, como lo es el deporte? Pues son tantas cosas que son tan esenciales como la matemática y la historia, que no sé por qué razón no se les da la importancia a esa parte cultural, que es fundamental. Y yo sé que muchos profesores, muchísimos, sí entienden la importancia de este aspecto, pero de parte yo diría que de los gobiernos y en general histórico en Colombia, no creo que haya habido nunca algo que realmente le ponga las pilas a la educación y que saquen dinero de donde no tengan para hacerlo. O sea, yo creo que es fundamental. Dejar a los chicos otros 6 meses yo no sé si es un retroceso o no, pero es algo muy fuerte en todos los aspectos para mí. Eso es lo que yo siento. Bueno, pues oyéndolos ahorita, lo primero es que me emociona y me parece muy importante que estemos teniendo este tipo de reflexiones con esta profundidad, con opiniones tan importantes y tan claras como las que estamos viendo, tan diversas. Yo creo que definitivamente ahorita hay que reevaluar todo el tema de la educación, como lo decía Juanes, porque estamos definitivamente entrando, así no lo queramos y sea la frase de cajón que nos están diciendo por todos lados, pues sí vamos a llegar a una nueva realidad y sí vamos a llegar a un momento en donde hay que entender a los niños de otra manera, porque ellos, y lo hablábamos hoy, hablando de nuestros hijos, que aunque ellos no sepan que están estresados, pues están estresados, porque el mundo les cambió la realidad. Y eso es un tema que nos compete a todos, no solamente a los profesores ni a las instituciones de educación, sino a todos, ¿no? Obviamente en el colegio pues les toca recibir eso y creo que eso va a ser uno de los puntos más importantes cuando se regrese al colegio, obviamente, y ojalá pues pronto o en el momento que sea sano hacerlo, pues a que socialicen con sus amigos y con la gente del colegio, pero ahí es donde yo creo que es muy importante entrar a decirles a ellos, eh, preguntarles qué les está pasando, qué sienten, cuál fue su experiencia durante esta pandemia, porque creo que ahí van a quedar muchas cosas guardadas y los niños, pues todos lo sabemos, si no los ayudamos a expresar lo que están sintiendo por dentro, pues es muy posible que eso se les quede guardado y eso se convierta en frustraciones y en otra serie de cosas eh, a medida que van creciendo. Creo que lo que decía Carolina ahorita, me siento absolutamente, pero identificado con eso. Creo que los gobiernos deberían tener a nuestros niños hoy en día como centro de las leyes, de las decisiones, más después de esta situación, porque insisto en que si a nosotros nos da duro este tema, por todas las razones que le pueden dar a uno duro esta pandemia y esta cuarentena y este encierro, pues no me quiero imaginar lo que para un niño esto está creando en su subconsciente y creo que de alguna manera hay que hacerle entender eso al gobierno y que ellos entiendan que en el plan de regreso a la nueva normalidad, pues tiene que haber un plan de regreso muy bien estructurado a nivel de educación para que realmente podamos llevar a los niños de la mano y hacerles entender que esto no fue un año que se perdió, porque un poco eso es lo que estamos sintiendo todos y la gente dice, no, es que se perdió el 2020, que lo borren. No, uno no puede borrarlo, al revés, tiene que sacarle provecho a esa experiencia, que eso nos haga más fuertes y entre todos ayudar a que los niños también salgan más fortalecidos de esto y que entiendan que fue una situación que a todos nos afectó, no que nosotros por ser adultos simplemente no nos afecta el tema, sino que a todos nos afecta esto y que esto hay que lograr transformarlo en algo positivo y en una experiencia que va a ser muy fuerte para el resto de la vida, pero que de la mano de ellos, pues llevarlos a que lo entiendan y a que ojalá todos salgamos
pues con reflexiones muy importantes de todo esto. De verdad que me alegra mucho y como les decía ahorita al principio, me emociona saber que se están discutiendo estos temas con la profundidad y con la seriedad que se merecen y nos alegramos mucho con Camilo de estar aquí presentes también con la Fundación Gratitud y poder ser parte de esta gran iniciativa. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias por lo que nos comparten. Algo más que el aislamiento nos creyó verdad es que creemos que teníamos mucho tiempo y después nos damos cuenta que no tenemos tanto. Tenemos como 22 preguntas que les quieren hacer a nuestros panelistas. Se nos fue el tiempo, entonces creo que no vamos a poder tenerlo, pero nos comprometemos a compartir las preguntas, a profundizar en las preguntas, a volver a contactar a nuestros panelistas y pedirles que nos manden por WhatsApp, que nos manden de alguna manera, porque estas son preguntas que es un sentir de todos. Así es que les quiero agradecer, por supuesto, a Juanes y a Fonseca, que cerraron de tal manera este encuentro. Félix, gracias por lo que nos contaste. Isabel, Carolina, creo que para mí ha sido un lujo poder acompañarlos desde acá. Les agradezco mucho. Recuerden que hemos estado, se ha transmitido este conversatorio a través de las plataformas de Fundación Mi Sangre, de la OPEPA, Fundación Gratitud, Colombia Cuida Colombia, Red Papás, Jardines Infantiles Origami, Advenio Colombia. Van a poder encontrarlo después para oír. Les quiero agradecer la atención de todos, en verdad, y le devuelvo la palabra a Catalina Koch. Muchas gracias. Mil gracias, Camilo. Gracias a los tres panelistas, muy, muy, muy valiosos sus aportes y definitivamente es un tema que amerita más tiempo. Creo que el solo hecho de generar conciencia y poner con claridad lo que estamos viviendo, las dificultades, nos dan luces sobre posibles respuestas. En relación a lo que perdimos, por ejemplo, que mencionaban, socializar, celebrar entornos protectores tan importantes, la libertad, la actividad física, el juego y la naturaleza. Tenemos que pensar fuera de la caja y reinventar nuevas formas mientras abren los colegios, cómo podemos retomar esto y no perderlo del todo. Coincido con Isabel, yo creo que sí tenemos que luchar por encontrar la manera, claro, segura, pero no dejarnos paralizar por el miedo, pero creo que sinceramente impacta de manera muy drástica esta situación y más si se prolonga. Desde lo que ganamos también, pensar cómo no perdemos cuando volvemos a esa nueva normalidad, las conversaciones, las relaciones íntimas en la familia, el acompañamiento a los hijos para conocer más sus destrezas, sus habilidades, valorar a los profes que de verdad no nos cansaremos de repetirle, ahora sí, a repetirles, nos dimos cuenta por fin de su labor tan valiosa para este país, qué podemos inventarnos para que eso no sea solo una expresión verbal, sino que de verdad los pongamos en el lugar de la sociedad que se merecen. En fin, son simplemente ideas que empiezan a surgir y también visiones que nos compartieron los panelistas frente a esa nueva educación que podemos imaginar. Creo que seguimos educando para el pasado, desafortunadamente tenemos una educación que viene desde la revolución industrial y no estamos educando para el futuro y esto es una oportunidad para eso, para reinventarnos y precisamente esta campaña es una invitación para motivar a las instituciones educativas, a los profesores, a los cuidadores en general y a los ciudadanos a tomar una pausa, a respirar, a no dejar que nos abrume esta crisis y precisamente atrevernos a cuestionar y a repensar otras posibilidades de aprendizaje, no solo durante este periodo extraordinario, sino para ese futuro que ahora es tan desconocido para nosotros. Para ello, la iniciativa activará una serie de acciones como guías de conversaciones y diálogos para que en distintos entornos podamos imaginar estos nuevos mundos, estas nuevas formas de aprender. Tendremos una serie de charlas y encuentros virtuales donde ojalá profundicemos en muchos temas que vi, por ejemplo, en las preguntas sobre estrategias puntuales para mitigar este impacto psicosocial que estamos viendo, entre otros. Y también tendremos contenidos
como kits pedagógicos, libros, cursos, recomendaciones, audios, en fin, artículos liberados por los diferentes aliados de esta campaña y de descarga libre a través de la página web www.ic-latino.org. Tendremos también acciones lideradas por las líderes de la red de jóvenes constructores de paz, y también se están movilizando líderes estudiantiles, personeros, contralores, mediadores escolares, entre otros. Así que lo que queremos es un gran movimiento donde nos cuestionemos y nos invitemos a pensar fuera del cajón para reimaginar y reinventar nuestra educación. Mil gracias por acompañarnos y los invito a que compartan en sus redes y demás hashtag #EC y ese nuevo mundo que podemos imaginarnos. El tiempo está corriendo, entonces una vez mil gracias. Juanes, Fonseca, mil gracias por acompañarnos también, y a todos los profes un abrazo muy especial y un agradecimiento profundo por todo lo que hacen. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.